Solamente voy a leer el versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, aquí está el contraste, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así se llama el título del mensaje. Andad como hijos de luz. Estamos viendo imperativos y estamos viendo que Dios ya nos capacitó. O sea, pongo el ejemplo que estoy usando, es que si Dios nos pone a operar a una persona y a sacarle el corazón es porque somos cardiólogos. Pero sin embargo, ya cuando el cardiólogo va a hacer eso, necesita ciertas herramientas específicas y las personas adecuadas que le ayuden. Entonces, aquí vemos nosotros que aunque ya vimos los indicativos, aunque ya fuimos especializados en los primeros 3 capítulos, ahora se están dando los imperativos, ¿verdad? Las cosas, las exhortaciones, cómo debemos andar, cómo debemos de vivir. Sin embargo, para cada uno de ellos, ya aquí vemos nosotros que se nos da otro indicativo, una herramienta especial para cada cosa que Dios nos manda hacer. Dios no nos pide hacer nada que no podamos y que no lo haga Él con nosotros. Y me llama la atención aquí este versículo porque dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, es lo que éramos antes, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice, andad como hijos de luz. Ser luz no lo escogimos nosotros, no lo hicimos nosotros, lo hizo el Señor. Y bueno, ahora vive a la altura de lo que eres. Sé como lo que eres ahora, no como lo que eras antes. Ese es el contraste. Así que como introducción vamos a ver que continuamos con la parte práctica de esta epístola. Sigamos con los imperativos. Ahora se nos exhorta a que vivamos de acuerdo a lo que somos ahora. Y tenemos aquí en Efesios 5:2, este otro imperativo que tenemos aquí dice, andad en amor. Así que hoy vamos a ver lo que es andar en amor y lo que es andar en luz. Esos son las dos exhortaciones. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí se nos dice por qué y por qué debemos de hacer. Aquí estamos viendo 2 nuevos imperativos que están sentados, tienen su base en los indicativos que aquí mismo se mencionan. Andad en amor. Aquí tenemos 2 indicativos más específicos para estos imperativos. Recuerden los dichos. No solo nos da la especialidad, sino también las herramientas específicas para cada labor específica. Andad en luz, andad en amor. Todavía mientras estamos en este cuerpo, porque esto es lo que vemos nosotros en el libro de Apocalipsis 22. Es bien interesante porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz. Ahora, ¿cómo son las personas que viven en las tinieblas? El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, ¿cómo quieres que viva? Lo que eres. ¿Eres injusto? Injusto. ¿Eres impío? Vive impíamente. Sin embargo, si eres luz, el que es justo, practique la justicia todavía, mientras está aquí, en este cuerpo. El que es santo, santifíquese todavía. Eso es lo que debe de ser. Así concluye los 66 libros, la palabra de Dios. Estamos hablando de Apocalipsis 11, ya estamos en el último capítulo. Y fíjate cómo está diciendo. El que es justo, practique la justicia todavía, hasta que el Señor venga. No podemos ser justos y no practicar la justicia. No podemos decir que somos luz y no iluminar a otros, ¿verdad? No se puede. El que es santo, santifíquese todavía. Porque los tibios, que son la mediocridad, ni Dios ni el diablo los quiere. Eso ya lo saben. La gente mediocre es una persona que no es ni una cosa ni otra. Hay mucho religioso que se cree cristiano, pero no viven como tal. Entonces, muchas personas que no, y realmente a ese tipo de personas ni una cosa ni otra les funciona. Por ejemplo, Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
¿Te imaginas? Que Dios diga algo así. Y el mismo diablo. Yo siempre recuerdo, les decía yo de que una vez vi un hombre que era muy malo, iba a hacer algo y le dicen, yo no creo que salgas vivo de ahí. Dice, ¿por qué? ¿Por qué estás tan seguro que vas a salir vivo? Dice, porque Dios me odia y al diablo todavía le sirvo. El problema cuando el malo quiere ser bueno, se convierte en tibio. El que es malo sigue siendo malo. Y la misma Biblia dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Yo creo que la gente más miserable del mundo es el religioso. El religioso porque no hace nada, todo es pecado. No esto, no lo otro, igual se va a ir al infierno. Eso es lo más cruel. Es la gente más miserable, no tienen libertad. Y hermanos, lo que estamos viendo nosotros aquí es algo muy maravilloso. Nosotros estamos viendo cómo gozarnos en obedecer a Dios. Cómo vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. Esa es la diferencia de un religioso a un verdadero creyente. Esto es como introducción. El texto donde estoy apoyando el mensaje, el texto columna, el texto principal es este. Dios nunca nos pide que seamos lo que no somos, ni que hagamos solo lo que Él hace, lo que Él no hace en nosotros por Jesucristo. Ahora se nos exhorta a andar en luz, a andar como lo que somos en Cristo, a andar en amor también. Veamos nuestro texto, 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, citando a Génesis 1:3, Él dijo, está diciendo, es el mismo Dios que con una palabra hizo la luz. Es el mismo, ese mismo Dios, es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, se nos pide que seamos luz, porque como Jesucristo dice, porque ya sois luz, ¿verdad? Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para que quedamos escondidos debajo de un almud? ¿De un mueble? No. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios nos dio una manifestación, una imagen, una representación de su gloria, que es su Hijo Jesucristo. Esta es la faz de Jesucristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también oró para que pudiéramos ver su gloria, la gloria de Dios Padre, para que vean mi gloria, dice que me ha sido dada, Juan 17:24. Así que hasta aquí, como introducción, ya vemos de qué vamos a tratar. Hoy vamos a tener dos imperativos, hoy se nos pide que seamos lo que somos, no lo que no somos, lo que podemos ser. Vamos a ver este bosquejo, andad en amor, y vamos a ver, andad las obras de la luz, que es lo mismo que andar en luz, las obras de la luz. Comenzamos, andad en amor, Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Entiendes? Si tú eres luz, vas a ser, Él es luz. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. Si nosotros no podemos amar a Dios sin que Él no nos hubiera amado primero, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros. Nosotros podemos amar al hermano porque el amor al hermano ya es de Dios, ya está en nosotros. Así que es lo que dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor. Todo aquel que está unido a Cristo obedece a Cristo y puede andar en Cristo. Por ejemplo, Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Ves cómo está la unidad? Está la unidad y esa unidad consiste en la obediencia. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesucristo lo dijo bien claro en Juan 15, ¿verdad? Que Él es el olivo, Él es el árbol, nosotros somos las ramas, que separados de Él no podemos hacer nada. Seremos sin fruto completamente. Solo los nacidos de Dios andarán en amor, en su unión con Cristo. Nosotros somos los que somos en Cristo, separados de Él nada podemos hacer, solo unidos a Él no pecamos, solo unidos a Él estamos completos. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Ves por qué es importante andar en amor? Para no pecar. ¿Ves que el indicativo, se nos vienen ahorita exhortaciones a no cometer cierta clase de pecados? Vamos a ver dos grupos de 3 pecados que son muy comunes en el mundo de los impíos. Pero fíjate, el indicativo ya nos está diciendo que
todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Ves la herramienta? ¿Ves qué hermoso indicativo para estas específicas exhortaciones que se nos vienen ahorita? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está la diferencia de uno y otro. Lo que somos y hacemos, lo hacemos en Él. Qué hermoso es ver así la exhortación. Esta exhortación es hermosa, hermanos. Es muy diferente como cuando una mujer está en la casa de otra mujer y de pronto se da cuenta, ya es tarde. Mi esposo llega a las 5 de la tarde y la otra dice, ¿y por qué te asustas? Es que ya son las 6, ya tiene 1 hora en la casa. Dice, ¿por qué te asustas? ¿Por qué te pusiste así? Dice, es porque él te regaña, es malo. Dice, no, precisamente por eso, porque Él es tan bueno, tan amoroso, Él no se va a enojar por eso. Sin embargo, por ese amor que le tengo, es que yo quiero hacerle de comer. O sea, es la diferencia de obedecer o no. Si no, ahorita cállate, ahorita que llegue, ¿cómo me va a ir? Me va a aventar todo por la cabeza. No es lo que estamos viendo aquí. Es muy diferente lo que estamos viendo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como lo es justo Él. Es lo que lo dice en nuestro texto, ¿verdad? Que lo imitemos a Él. Que lo imitemos a Él. No estar unido a Cristo es un desastre, toda una vida de pecado, un verdadero contraste con el creyente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es todo lo contrario. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ves? Por eso cuando se nos pide que no pequemos o que no hagamos un pecado, tenemos que estar unidos a Cristo, imitar a Cristo, hacer lo que Él hizo. Para eso apareció Él, para deshacer las obras del diablo. O sea, nos dice que no hagamos el pecado, que no hagamos las obras del diablo, pero para eso apareció Él. Así que la diferencia entre pecar y no pecar solo puede hacerse en la unión con Cristo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Ves la unión? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tenemos que ver así, hermanos, qué fácil es. Estaba escuchando sermones de esto y veo a los pastores, todos duros, que no pequen, que se van sobre del ese. Duro con eso. Pero si no les dices esto, me llama la atención por qué se van al imperativo y empiezan a golpear a la audiencia. Pero también, ¿cómo comenzaron los imperativos? Comienza con los indicativos. Tú también haz lo mismo. ¿Yo qué estoy haciendo? No me estoy inventando nada, aquí está, andad en amor. Aquí está, como también Cristo nos amó. Es todo lo que estoy haciendo. Claro que voy a llegar a los imperativos, pero déjame terminar este indicativo específico para el imperativo específico. Solo podemos dar lo que también recibimos. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Qué hermosura, ¿no? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así es como funciona todo. Los impíos no pueden amar porque la ira de Dios está sobre ellos, sino el amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No tiene sentido que digas que amas a Dios si Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿ves? Aquí está. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. ¿Ves este texto cómo está completamente paralelo a nuestro primer versículo? Andamos en Él porque así nos amó Él y se entregó por nosotros. Es lo mismo que dice el texto. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, andad en amor, como también Dios lo hizo con nosotros. Si Dios nos amó así, ¿ves? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué es lo que dice la gente? Que no podemos probar la existencia de Dios, que nomás creemos. No, aquí no dice eso. Dice que nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que cuando tú agarras un santo
cuando saludas un hombre de Dios, una mujer de Dios, ten por seguro, hermano, que tocaste a Dios. No, hay una ilustración de esta en la Biblia, en un libro histórico en Lucas, cuando Isabel está embarazada de 6 meses de Juan, y María la Virgen va a verla, que apenas comienza su embarazo. Isabel tiene 6 meses, María llega ahí. Cuando saluda a la Virgen María, la jovencita María, a Isabel, dice que la criatura saltó de gozo en su vientre por el saludo de María. ¿Por qué? Porque ahí venía Cristo. Ahí venía Cristo. ¿Te fijas cómo realmente 2 personas, 2 mujeres pecadoras tenían a Dios dentro de ellas? 2 jovencitas que eran normales, pero ¿ves cómo Dios estaba en ellas? ¿Y cómo no conocemos a Dios? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Y la criatura saltó de gozo en su corazón. Eso es, ¿cómo no podemos decir? Por eso dice el Salmo, con los santos y los justos que están en la tierra, es toda mi complacencia. Es como si nuestra criatura saltara de gozo dentro de nosotros, como si el Espíritu Santo se gozara. Dios se goza con los santos. Con este indicativo en mente y como herramienta específica debemos enfrentar esta lista de obras de las tinieblas. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, si obedecer a Dios no es gravoso y esto es deleitoso, ahora sí, vénganse los imperativos. ¿Ves qué diferencia? Así se predica. ¿Qué estoy haciendo? Es que la mejor predicación, el mejor bosquejo es la Biblia. Esto es el más lindo bosquejo, la más hermosa ilustración que está aquí, está en la Biblia. Ella sola se ilustra, ella tiene todo. Ahora, ¿qué dice? Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Estos 3 pecados son muy paralelos, muy comunes. Fornicación significa todo pecado sexual. Desde donde viene la palabra pornografía, todo tipo de pecado sexual, y prácticamente todo pecado sexual fuera del matrimonio es pecado, ¿verdad? Todo tipo, y inmundicia, no solo los pecados sexuales, sino cualquier cosa. Por decir, yo no peco sexualmente, pero no dejo de ver pornografía, bueno, eso es inmundicia. Y avaricia, esto significa que aún, avaricia, la avaricia aquí, dice uno, yo sé lo que es avaricia, es codiciar las cosas, tiene que ver con la codicia, pero cuando está reunida con estas 2 anteriores, significa avaricia sexual. Es, como dice el texto más adelante que voy a leer ahorita en 1 Tesalonicenses 4, es concupiscencia, es un deseo desenfrenado solo por las cosas sexuales. Entonces, eso es parte de lo mismo. Estas cosas son muy patentes en el mundo impío. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, entre nosotros esto no debería ser así. No seamos consejeros sexuales como algunos pastores lo son, hermano. Quieren agarrar a las mujeres y comienzan a investigar, quieren que les diga toda su forma de pecado sexual. ¿Y qué terminan pecando con ellas? No somos consejeros sexuales. Mejor que nos critiquen por hacer de la sexualidad un tabú que desobedecer al Señor. ¿Por qué vamos a hablar de estas cosas? Para hablar de esas cosas, porque a veces hay problemas de eso, para eso están las mujeres casadas más grandes, para que aconsejen a las más jóvenes. Los pastores, ¿sabes cuál estoy yo aquí? Yo no estoy para aconsejar sexualmente a nadie. Yo fui un don que Dios le dio a la iglesia, según Efesios 4:11, para perfeccionar y para edificar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. No para aconsejar esas cosas. Nos tenemos que tener cuidado. Está más que claro que los santos no pueden vivir como los gentiles que no conocen a Dios. Veamos una de las vacunas contra la fornicación. Hay 2 que son importantes. Esta tiene que ver con la inmundicia ya en el matrimonio, ¿verdad? Porque en el matrimonio eso es legal, pero ¿cómo lo debemos de ver dentro del matrimonio? 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso obviamente, ya lo vimos. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea, aún la relación con tu esposa tiene que ser en santidad y honor. Oigan esto, no en pasiones de concupiscencia.
Ya les dije que concupiscencia, si es en el comer es glotonería, si es en el tomar es borrachera, si es en el suelo es concupiscencia, en el sexo es un deseo desenfrenado por el sexo. No quieren hacer otra cosa. No quieren hacer otra cosa y luego sacan el texto a la pobre mujer. La Biblia dice que no te niegues porque tu cuerpo es mío. O al revés, la mujer al hombre vive. O sea, ¿qué pasa? No como los gentiles que no conocen a Dios. O sea que nuestras relaciones sexuales, aunque no son pecaminosas, no las debemos de practicar como las practican los gentiles, que no solo las hacen de una manera, como dice aquí, en concupiscencia, sino que presumen y andan y platican esas cosas. Nosotros, ¿cómo se miraría un creyente hablando de su relación sexual con su esposa? Horrible se miraría eso. A nosotros no nos gusta hablar de esas cosas. Y este texto, esa es una parte muy íntima. Y este es el otro texto que tiene que ver con todo tipo de fornicación, no solo en el matrimonio, sino fuera del matrimonio. Y ese abarca para jóvenes, para todo tipo de hombres. En este texto es el otro texto que funciona como vacuna o el indicativo contra la fornicación. Primera de Corintios 6, 15. Primero tienes que pensar, mira el indicativo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Primero te hago saber esto, antes de que peques. ¿Quieres pues, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¿Tú no sabes que al unirte a una mujer te hace una sola carne con ella? ¿Tú crees que nomás te unes y qué bien? No, eso no es así. Porque dicen los dos serán una sola carne, y lo dijo Dios. Dice, es Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Ves la diferencia? Esto es andad en el amor de Dios. Qué claro es, ¿verdad? ¿Ves cómo funciona la palabra de Dios? Sabiendo esto, ¿para qué te estoy sermoneando? Si esto no funciona es porque no eres hijo de Dios. Pero está claro. Esto es andad en el amor de Dios. Más argumentos. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mira el indicativo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios, del Espíritu Santo? ¿Lo ignoras? No lo ignores más. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eres un tabernáculo caminando, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Wow! ¿Qué tal con eso? ¿Estás listo para fornicar? Al menos que estés muerto, a menos que no entiendas, a menos que no sepas quién eres. ¿Ves qué hermosa es la palabra de Dios? ¿Por qué dejar de predicar como Dios predica? Viene otra lista, tiene mucho que ver. Dice, ni palabras deshonestas, la deshonestidad, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Aquí tenemos otros 3 pecados comunes de las obras de las tinieblas: deshonestidad, necedad y truanerías. Un truán es una persona sinvergüenza, engañosa, estafadora, vulgar, golfa, corriente en forma de hablar. Así que los 3 tienen que ver con lo mismo. Deshonesta es una persona baja, vulgar. Necedades, hablan puras tonterías. Así que las personas del mundo normalmente así hablan. Entre nosotros los creyentes nos reunimos, no siempre estamos en la parte de la predicación de la palabra, no siempre estamos en un estudio, pero no podemos jugar con estas cosas, porque la gente va a decir, ¿son creyentes? ¿De verdad? En el hablar se dice mucho. ¿Quiénes somos? Esto nos queda bien claro en el capítulo 4 de este mismo epístola, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Ves? De alguna manera estamos predicando el evangelio. ¿Por qué ellos no se ríen de los chistes vulgares? ¿Por qué ellos no los cuentan? Es que son creyentes. Se ve la diferencia. ¿Qué dice Santiago? Que esta lengüita es un peligro. Mueve barcos. Con un timoncito se mueven barcos.
Con un cerillo se quema un fuego. Esta lengua es terrible. Santiago dice, tiene tiene todo un tratado de lo importante que es el dominio de la lengua, y a la vez nos dice lo difícil que es, que resulta dominarla. También nos dice lo desastroso que puede ser sus obras. Resumiendo este versículo, vemos clarito, hermanos, que realmente la boca, el hablar de nosotros dice mucho. Él también nos pone toda una explicación. Dice, ¿cómo puede salir de vuestra boca lo mismo? Jesucristo lo dijo, una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. No se puede vivir así. Entonces es bien importante entender esta forma de hablar. Esa diferencia está ahí. ¿Y por qué somos diferentes? Porque estamos andando en amor, ¿verdad? Debemos de entender el indicativo, nunca olvidarlo. Porque sabes esto, que ningún fornicario, y aquí viene el contraste, y aquí viene la razón, aquí viene la diferencia. El que es inmundo siga siendo inmundo todavía, pero mira lo que le espera. Porque sabes esto, que ningún, y son las mismas palabras, fornicario, inmundo, avaro. Pero aquí añade algo más, que es idólatra o idolatría, la avaricia. Cuando dice que es idolatría, no solo se refiere al avaro, sino a todo lo demás. Todo lo demás está relacionado. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Ahí está la diferencia. Ellos no son creyentes. Personas que viven de esa manera no pueden ser creyentes. No se cuidan, no cuidan su cuerpo. No tienen control de nada. Aquí vemos un contraste entre los idólatras y los que andan en amor, cuyo centro de sus vidas es Cristo. Pero vemos una variante tanto en este texto como en un texto paralelo. Permítame explicarlo. Colosenses 3, que es un texto paralelo, dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Acá dice idólatra, acá dice idolatría. ¿Ves? Las dos cosas. El texto es paralelo, se trata de lo mismo. Colosenses y Efesios son dos epístolas que tienen mucho en común. Entonces, hermanos, nosotros ya sabemos que el pecado del orgullo, la avaricia y el adulterio son pecados raíz. Pero les tengo algo nuevo. No nuevo, que siempre ha estado ahí. Son pecados raíz. Pero oigan esto. Pero tienen algo en común estos tres, que son ramas de un mismo tronco: la idolatría. El pecado de la idolatría es el que recorre toda la Biblia como ninguno. Cuando tú juntas las palabras idolatría entre ídolos, imágenes, figuras, todo lo que tiene que ver con idolatría, solamente en esas palabras llegan más de 500 veces, pero sumándolas todas pasan de 1000. En la Biblia se habla demasiado. ¿Por qué? Porque es el pecado principal. Se cometió un pecado en el huerto, sí, la idolatría. Cuando tú eres idólatra, yo hice una pregunta y me llamó mucho la atención. Le hice una pregunta a mi esposa, le dije: dime con una sola palabra qué es idolatría. Quiero saber si entendiste esto. Se quedó pensando y me dijo: amar todo lo que no sea Dios. Dijo: ya, me quedé claro. Me lo contestó perfecto. La idolatría es amar todo lo que sea Dios. El deseo de la carne es idolatría. El deseo de los ojos es idolatría. La vanagloria de la vida es idolatría. Cualquier cosa, sea tu madre, tu padre, tu hijo, tú mismo, que no sea Dios, es idolatría, ¿verdad? Así tiene mucho sentido lo que cómo Juan termina su epístola. Cuando dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, me callo. Esa es idolatría. Guárdate de los ídolos, cualquier ídolo, del que el corazón produce. Tu corazón es una fábrica de ídolos. Te los creas tú mismo. A veces eres tú el ídolo. Todo lo que haces pensando en tu cuerpo, o en tu esposa, en tus hijos, en tu dinero, siempre tiene que ver contigo, hasta en las oraciones. El mí reina en las oraciones de nosotros. Señor, te encargo por mi hijo, por mi hija, por mí, puro mí. El Señor está, yo creo, diciendo esto, no saben otra cosa. Pero eso es, hermano, la idolatría es el pecado más grande que resume estos tres. Veamos mejor su alcance. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras. ¿Ves? El adulterio es un adulterio espiritual, no tan solo literal. Oh almas adúlteras. ¿Cómo adultera mi alma? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¡Wow!
¿Ves qué amplio es eso? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso no es que no ames al mundo, sino que ames más al mundo que a Dios. Eso es cuando tú pones cualquier cosa del mundo antes que a Dios. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y a nosotros se nos pide que andemos en amor. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y no seas pues participante con ellas. Veamos cómo lo que somos, que se manifieste el antes y en el después, para que no nos alcancen las malas plagas del mundo. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves? En el espíritu de nuestra mente, no una mente regenerada, acuérdense. Vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que andad en amor. ¿Ves qué diferencia? ¿Cómo vieron los imperativos? Combinándolo así cambia la cosa, ¿verdad? ¿Tenemos capacidad de obedecer? Sí, y nos conviene obedecer. Segundo punto, y este tiene 2 puntos nada más. Las obras de la luz. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Eso es todo lo anterior. Ahora se está usando la alegoría de la luz y las tinieblas para hablar prácticamente de lo mismo. Mas ahora sois luz en el Señor. La luz tuya no es tu propia luz, es en el Señor. Andad como hijos de luz. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Te dice que andes como hijos de luz, pero mira, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ya no. Ahora sois luz en el Señor. Ahora, ¿quién eres? Eres luz en el Señor. Bueno, pues anda como hijo de luz. Qué fácil. Dios te está pidiendo que hagas algo que debe de ser normal en ti. Debe de ser normal en ti. Si eres bombero, Dios no te dice que vayas a construir una torre. Dios te dice que apagues el fuego. Si eres bombero, solo te va a pedir que apagues el fuego. Cristo nos enseña que la luz no se puede esconder, tampoco la evidencia del verdadero creyente. Si eres luz, anda en luz. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Como siempre lo decimos, toda doctrina sale de la boca del Señor. Nosotros somos la luz del mundo, hermano. Tú no eres lo que tú dices que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Ya lo he dicho mucho en esta iglesia. Acuérdate, si eres creyente, eres luz. Si eres creyente, eres luz. Vosotros sois la luz del mundo, te guste o no. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un mueble o de un almud, como dice aquí, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El candelero viene siendo como cada luz que vemos en la calle. Ves que tiene un poste y para poner la luz. Bueno, ¿para qué? Para que alumbre. No se va a poner una luz y la avientan ahí, porque ahí no va a alumbrar a nadie. Entonces no tiene sentido. Si vosotros somos la luz, estamos hechos para alumbrar, para iluminar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto que están diciendo aquí es la misma enseñanza de Jesucristo. Es la misma enseñanza de Jesucristo. ¿Cuál es la relación de la luz con la vida eterna que recibimos de Cristo? Primera de Juan 1:4. En Él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz del mundo. ¿Ves? Es la vida eterna, es la luz, es la vida. La luz, la que tenemos nosotros, es una analogía, es una alegoría de la vida eterna, de la parte espiritual del ser humano. Eso es la luz. Así se está usando aquí como una alegoría de lo que es la luz, de lo que es la parte espiritual, la parte invisible que tenemos nosotros de Dios. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ves la diferencia? Por eso nosotros somos un contraste en el mundo. Los creyentes no tenemos luz propia, solo reflejamos la luz de Cristo. Ni siquiera el más puro de los nacidos de mujer tenía luz propia. Estábamos hablando hace rato de Job,
no tenía luz propia. Mira Juan, dice Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya saben que es Juan el Bautista. Este vino por testimonio. ¿Qué significa eso? Bueno, que los profetas anunciaron su venida. Los profetas anunciaron la venida de Juan. Dice, para que diese testimonio de la luz. Pero mira lo que dice, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ni aun el más puro de los paridos de mujer podía tener luz propia, menos nosotros. Así que la luz que reflejamos es la luz de Cristo. Esto es bien claro, la luz que reflejamos es la luz de Cristo. No tiene sentido decir que somos creyentes si Cristo dice que somos luz, porque nacimos de nuevo, tenemos que iluminar al mundo en tinieblas. Un verdadero creyente, cuando una persona se convierte, cualquiera de ustedes, se puede decir con toda confianza, la salvación llegó a esta casa. Porque ustedes son tanto luz como son sal. Nunca van a permitir pecados en su casa. Nunca, a ningún precio. Se van a oponer al pecado de sus hijos, aunque no sean creyentes. Mira, mi hijo, así no puedes vivir aquí conmigo. Mira, aquí hay reglas. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia de la sal en la casa. Y la luz igual, la luz lo va a iluminar. ¿Cómo es posible, hermano, que vivas en tu casa con hijos incrédulos, amigos incrédulos, y que no les hables de Dios? Entonces, ¿qué eres? ¿Eres tiniebla? Ay, que a mí me cuesta. No tienes que hacer nada, nomás párate ahí. Lo que avientes por la boca tiene que ser luz. Pues eres luz, andate en luz. Todo el creyente ya tiene luz de Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Nadie que no hubiera nacido de nuevo conoce esta luz ni la tiene. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El mundo de los incrédulos. Solo Cristo podemos tener la luz de la vida. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo mismo que dijo Juan 1, la luz de la vida. Si andamos en luz, no puede haber ninguna tinieblas en nosotros. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él, entonces tenemos que hacer luz, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿verdad? ¿Ven? Qué hermoso es esto. Pero si andamos en luz, como él está en luz, eres creyente, es normal. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Ves cómo tiene que ver la luz con la vida? La luz con no pecar. La luz significa no pecar, estar limpio. La prueba de saber si realmente estamos en la luz de Cristo y que a su vez nos une al amor de Dios, recuerden, andad en amor, andad en luz. En nuestro texto, primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz, pero no ilumina a nadie, y aborrece a su hermano, imagínate, está todavía en tinieblas. Es una prueba, no hay manera. No, yo soy cristiano, pero no quiero a ningún creyente, puro hipócrita, me voy de la iglesia y aborrece a todo mundo, pero él dice que es creyente. Está mintiéndose a sí mismo. El que ama a su hermano, por lo contrario, la Biblia nos dice que nos soportemos los unos a los otros, porque no somos tan buenos. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En él no hay tropiezo. Eso es lo que la palabra nos dice. Estoy trayendo un hermoso indicativo. Aquí se nos dice una exhortación. Andad en luz. ¿Y qué beneficiado estamos siendo de ese indicativo? Pero yo pensé que los indicativos fastidiaban. Yo no creo que se estén fastidiando ustedes. Yo creo que se están gozando. Al menos yo siento cuando llegan las palabras de la Biblia, me emociona saber quién soy. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esa es la palabra de Dios la que nos dice una cosa. Así que se nos pide que hagamos algo, pero si no lo hacemos, ¿por qué no somos creyentes? Veamos 3 virtudes de la luz que a la vez son frutos del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad,
justicia y verdad. Pastor, ¿qué significa andar en la luz? Así que andar en la luz es igual a ser bondadoso, hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Que tiene sus raíces en la ley moral de Dios. Todo lo que es obedecer a Dios, eso es hacer justicia. Y ya se nos dijo que no nos mentamos los unos a los otros, sino hablad verdad. Esto es andar en luz, hermanos. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo o su hermano, porque somos miembros los unos de los otros. Así que andar en luz, ejemplos, es siendo bondadosos, diciéndonos la verdad, no mentirnos unos con otros. Esas son partes de la luz. O obedeciendo a Dios, hacer justicia, caminando con Dios. De esa forma se ve que andamos en luz. Ya sabemos que toda la ley se resume en una sola cosa, como ya lo vimos en los textos aquí: amando al hermano. Por eso el que ama a su hermano ha cumplido toda la ley. Porque dice, si en verdad cumplí la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, viene a 6 Santiago 2:8. Así que el amor al hermano es el cumplimiento de toda la ley. Así, hermano, está claro que cuando nosotros, por eso aquí dice hacer justicia, amando al hermano, hacemos justicia. Y estas personas que aman al hermano andan en amor. Versículo 10: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Todo lo contrario, que precisamente lo que hace la luz. De ahí el indicativo: andad en luz. Las obras de la luz no son vanas y sin fruto. Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, porque eso sería infructuosa, sin frutos, vana, sino sobre el candelero, y alumbra a todo el que está en casa. Eso es lo normal, es lo que el texto dice. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sin fruto, vanas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué es lo que hace la luz? Te reprende, te castiga. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ves la diferencia? Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Solo la luz nos salva de las tinieblas del pecado y de la muerte eterna. De ahí el clamor del salmista: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Estamos hablando del Salmo 80, el 3 y el 7. La luz pone en evidencia el pecado y los pecadores, tal y como lo hacía la ley en el antiguo pacto. Así como lo dice el texto, se pone en evidencia. Juan 3:19. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo, refiriéndose a Cristo, la pureza, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ves que las tinieblas tienen que ver con pecado y maldad? ¿Y la luz con qué? Con santidad y pureza. Ahí está una cosa con la otra. Ya les digo que cuando hablamos de la luz estamos hablando de una alegoría. Una alegoría que está significando el pecado, ¿verdad? La luz significa la pureza, la santidad de Dios. Eso es lo que vemos aquí. Los verdaderos creyentes amamos la ley de Dios y sus mandamientos no nos son gravosos. No así los malos, odian todo esto, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así como los impíos odian la ley. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí vemos nosotros la diferencia. Sus mandamientos no son gravosos, pero para los santos. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este es como un llamado al evangelismo. Realmente evangelizamos a dormidos, muertos, sabiendo que Cristo puede darles vida. Así están las personas, muertas en delitos y pecados. Despiértate,
Despiértate tú que duermes. También hay personas en la iglesia, ¿me entiendes? No digo nomás que hay gente que es creyente y está dormida, pero hay personas que están despiertas pero están dormidas porque no son creyentes. Este es el llamado, está bien claro. La razón principal por qué llamar a los hombres a que despierten ahora es porque si no lo hacen ahora, algún día lo harán para resurrección de vida eterna en el infierno, el lago de fuego, que es su morada final. Esto es horrible y por eso se hace esa exhortación también, tanto a los incrédulos como a los creyentes, que aunque son creyentes viven dormidos, no alumbran, se escondieron. No parece que son creyentes. Son creyentes, pero no son capaces de reprender a nadie. ¿Por qué? No me gusta meter en problemas. Tranquilo, vives feliz. Ay, qué bonito. No puede ser algo así. Jesucristo le dijo a sus hermanos, cuando le dijeron, ¿por qué no vas a la fiesta, a la Pascua? Y te presentas y haces todas las cosas que hacen sus hermanos de sangre. Y todo el mundo va a creer en ti, dice, para que te crean. Dice Jesucristo, vayan ustedes. Yo no voy ahorita porque me meto en problemas. Para ustedes cualquier tiempo es bueno. No eran tinieblas igual que todos los demás. Ellos no se metían en problemas. Pero cuando llegaba la luz, llegó Jesucristo después a la fiesta, a la mitad de la fiesta, se puso en medio de ellos y les dijo, el que tiene sed venga, porque del corazón del que cree brotarán ríos de agua viva. Y les empezó a predicar el evangelio tan hermoso. ¿Y qué? Le rechinaban los dientes, querían matarlo. Pasó en medio de ellos y ya lo iban a matar. No soportan la verdad. Pero los otros, como eran incrédulos, ¿y sabes quiénes eran? ¿Quiénes estaban entre ellos? Nada menos que Judas, el que escribió la epístola de Judas, y Santiago, antes de que fueran creyentes. Eran hermanos de Jesucristo, pero no habían creído. Ellos, cuando no creían, eran tinieblas igual que los demás, tranquilos, no se metían en problemas. Pero ¿cómo dices que eres creyente y no te metes en problemas? ¿De verdad? No, hermanos, te aseguro que no. No debe de ser así. ¿Me entiendes? Si te vas, solamente que te escondas, pero no se te mandó que te escondas. Andad en luz. Andad en luz. Yo creo que te está quedando claro el mensaje. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y cortos. Ubícate, vive como quien eres, haz lo que debes de hacer, de lo que recibiste. No querrás hacerlo cuando sea demasiado tarde. El tiempo es corto y al final cada quien anda en su propio estado, hermanos. Y vuelvo a traerles ese texto, Apocalipsis 22:10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Fíjate lo que dice. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia. Si eres justo, practica la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Andad en luz, andad en amor todavía. Andar en luz, andar en amor todavía. Eso es lo que nos dijo el texto. Esos son los dos imperativos que vimos. Ya vieron. Voy a traer dos aplicaciones. Tres, una pequeña también. Pero hermanos, quiero que vean lo que vimos hoy. Vimos imperativos, fíjense la diferencia. Escuchen otros sermones para que vean cómo allá se agarran con el tienes y el esto y el otro y acá. ¿Para qué? Si eres tinieblas, eres tinieblas. Si eres luz, eres luz. Pero se nos manda que andemos como lo que somos, que aprovechemos el tiempo. Eso es lo que se nos manda y entendemos por qué Dios nos dice algo así. Creo que espero en Dios que les quede claro, pero por si no, aquí vamos a aplicar el sermón con otros textos. Yo hasta en las aplicaciones traigo textos. Nunca doy una aplicación sin un texto. Andad en amor solo es posible en la unión con Cristo. Y esto se hará evidente en las obras, que son la evidencia que realmente fuimos amados por Dios, de pura gracia. Y para buenas obras, las cuales Él mismo preparó para que anduviéramos en ellas. Este texto combina bien lo que estoy diciendo acerca de andar en amor. Primera de Juan 4:16. Mira, ninguna exhortación o en una aplicación puede ser más hermosa que esto. Porque aquí ya está hablando Dios. Mira lo que dice. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Por eso somos en luz, andamos en luz. Dios es amor. Estamos hablando del amor de Dios, andar en amor. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Ves? Andad en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el que permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Esto es tan hermoso, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esa palabra perfeccionar, no crean que aparece tantas veces en la Biblia. Solo aparece en el Nuevo Testamento. Aparece, por ejemplo, en Lucas 2 veces. Y más que nada en la doctrina. Y tiene que ver, es bien interesante. Porque eso es de perfeccionarte. Es cuando la cosa más importante de esto, hermano, es cuando tú vas a disfrutar más a Dios y vas a tener una comunión con Dios más plena. Porque eso es para lo que fuimos nosotros también, dones de la iglesia, para perfeccionar a los santos. Entre más te perfecciones, más vas a disfrutar a Dios y tener una comunión perfecta con Él. Por eso dice, ¿de dónde el que teme? No ha sido perfeccionado por el amor, porque el temor en sí lleva castigo, ¿verdad? Entonces la perfección con el amor nos calmará, nos dejará de sentirnos tan ansiosos, tan llenos de miedo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Ves? Como Él es. Andate en amor. Como Él es, así somos nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿ves?, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Esto es importante. Yo siempre decía, si nosotros no pecáramos, de verdad fuéramos tan felices y nunca tuviéramos miedo. Yo te aseguro que Cristo nunca tuvo miedo, porque Él nunca pecó. Es el único que nunca tuvo miedo, porque nunca pecó. Cuando ya nadie le hacía nada, hermanos, es tan hermoso. Si nosotros viviéramos apartados del pecado, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Por esa razón nosotros tememos, por esa razón nosotros nos preocupamos, porque como andamos en un cuerpo de muerte, sabemos que pecamos y por eso tememos. Por eso no tenemos esa confianza plena. Pero entre más nos acerquemos a Dios en santidad y caminemos con Dios, vamos a tener más confianza en nosotros. Nosotros le amamos a Él solo porque Él nos amó primero a nosotros. Eso es una hermosura. Mira la relación tan estrecha y inseparable de los imperativos de los indicativos. Mira, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Ves la relación? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Un indicativo como esto da por resultado un imperativo lógico. ¿Me entiende? Una rama, si no está unida al olivo, no puede dar fruto. Me lo vuelvo a leer. Si alguno dice yo amo a Dios, andad en amor, y aborrece a su hermano, miente. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Ves cómo una cosa te lleva a la otra? Por eso las obras del creyente son la evidencia de que es salvo. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, automáticamente ame también a su hermano, anda en amor. Segunda aplicación: las escrituras dejan bien marcada la diferencia de creyentes e impíos, que son los mismos contrastes que vimos en nuestro texto hoy. Luz o tinieblas, andas en amor o aborreciendo todo lo bueno, amas la ley o odias la ley. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí está uno y otro. No puede haber términos medios. Colosenses 3:1. Si pues haber resucitado con Cristo, ¿qué sigue? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si no, mentiste. Tercera aplicación y terminamos. El primer escalón para subir al cielo es los pobres en espíritu, los que reconocen su bancarrota espiritual,
los que se ven a sí mismos enfermos, los muertos y esclavos, los cojos y ciegos, etc. Primera de Juan 9:39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Ves qué cosa? ¿Qué forma de decir esto? Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también estamos ciegos? ¿Somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Sí te fijas? ¿Qué relación tiene el pecado con la luz? Luz, no pecado. Pecado, tinieblas. Es una hermosura, hermano. Espero que el Señor los haya iluminado y que vean que cuando seguimos lo que Dios nos manda y vemos las ordenanzas que Dios nos pone de esta forma, no vamos a tener tantos problemas. Vamos a orar y vamos a concluir este mensaje. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Santo Dios, porque tenemos en ti un Dios misericordioso, piadoso, clemente, que no nos pide hacer nada que no podamos, Señor, que nos da lo que pides para que hagamos lo que tú quieres. Gracias, Santo Dios, porque sabemos que eres tú en Cristo Jesús, haciendo en nosotros lo que te agrada, por medio de Jesucristo. Y te damos gracias porque entendemos esto, Señor, y porque lo vemos de esta forma. Te rogamos, concédenos andar en amor, concédenos andar en luz, para disfrutarte, Señor, para gozarnos, para ver tu gloria, para ver el cielo en la tierra, para estar plenos y llenos, para gozarnos, para ahuyentar el temor, las ansiedades, los miedos. Te lo pedimos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén.